just for one day. We can be heroes just for one day. Bueno, que estamos ya en directo, casi. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mañana noche, bueno, porque la gente se lo emite a través del podcast y está el estudio a tope. Voy a saludar primero al Ale, como debe ser preceptivo. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo va la Aquí cosa? Compartiendo algo duro y grande. Te veo muy alegre, muy alegre. Claro, eso de compartir me gusta. Es muy contenta. Que hace mucha calor. Hoy ahora vamos a hablar del amor. Angelino Carracedo, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. Estás confundiendo el amor con otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y está con nosotros. Me dice más nada, ni No, ya está. Nada, espérate. Sí, yo me imagino que está bien. Si está al lado Bueno, a la vista sí, pero por dentro... He de decir que no son Carmen Porta ni tampoco Iker Jiménez. Yo espero ser más alto que Jiménez. Además no me agarro las manos cuando hablo. No se agarra las manos. Además, Carmen Portas cada día tiene los dientes más blancos y estamos en ese puente unas combinaciones, ¿qué es combinación, ¿no? La combinación lo que va debajo del vestido. Y muestra unos pechos que de verdad es que ya a ciertas edades hay que tener un poquito me da esa impresión. Bueno, y está con nosotros Salvador Treseño. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tú vienes a hablar de tu libro, pero tú ya sabes, Salva, que tú estás aquí con nosotros como siempre. Como uno más. Exactamente. Bueno, pues, ¿sabes? Tenemos a Nuria detrás de nosotros, que es la que lleva prácticamente el 50%. Sin eso, o más, no funciona el programa. O más. Estamos emitiendo desde las emisoras municipales de Andalucía, aquí en La Cartuja, muy cerquita, siempre lo vamos a decir, del Museo de Arte Contemporáneo. Un pedazo de edificio casi siempre vacío, dependiente de la Junta de Andalucía. A ver, ahora, ¿quién nos pone? Lleno de naranjo, que son dulces. Muy bueno. Y las obras, algunas muy buenas y otras pues muy malas, como en todos los sitios. Y bueno, también emitimos para Radio Betis y también para Radio Guadalquivir, y le vamos a mandar un besito a nuestro querido Chencho, a ver si se recupera. Bueno, emitimos también ofertas de la COPE, Radio María y de quien se preste. Bueno, ahora ya cuando termine la temporada, que va a ser la semana que viene, ya recibimos... Ya creo que vamos por 30 oyentes, ¿no? Bueno, los últimos... Espera, di otra vez su nombre porque para que sepan que es verdad. Sí, claro. ¿Cuál es? Últimos. La psiquiatra de... Ah, sí, psiquiatra y todo. La psiquiatra y su marido médico internista del Macarena. Sí. Qué bueno, qué bien. Toma ya. Estamos bien situados. Por si nos pasa algo. Yo estoy infartado. Tú le has hablado de mis problemas de salud. Y yo de la cabeza, no estoy bien. Mira, no hay nada. Bueno, Salvador Treseño hay que decir que también es médico. Sí. O sea que si aquí, con estos chiquititos que estamos, nos sube la calor y me empieza a doler el pecho, ya tú me salvas la vida. Te salvo sin problema, ¿no? Veces que haga falta. Es un a darle a cardíaco, eso. Bueno, lo que sí es verdad, voy a entrar con un poquito y luego vamos a pasar a hablar de tu libro. Claro. Y la semana pasada, a ellos dos que están tan enamorados, pues resulta que le mandé una noticia de Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, sí, que murió a los 56 años la semana pasada, y es la creadora de Persépolis, que es un cómic y además una gran película de dibujo animado. Yo no sé si lo he visto, fue nominada a los Oscars incluso, ¿eh? Y bueno, pues esta mujer resulta que ha muerto de amor, ¿vale? De pena. Se ha muerto de pena, sinceramente, ¿eh? Porque lo decía una amiga suya, Matías Ripa, que también era un actor, un guionista y un productor, pues murió el año pasado y se ha dejado morir, o sea, con 56 años. No ha superado la muerte de su marido y se ha querido ir con él. Es una de las cosas que ha llamado la atención. No había cáncer, no había ninguna enfermedad rara, no, sino que dejó de vivir. Había otro tipo de enfermedades. Una enfermedad mental, evidentemente, claro. Tendría que haber estado, pero la amiga dijo que desde la muerte de su marido, pues que se dejó de vivir, vamos, ella se dejó morir prácticamente. Y hombre, es lamentable, ¿verdad? Persépolis, yo no sé si la habéis visto, la película de dibujos animados, pues es fantástica, porque además esta mujer tiene una vida muy, muy particular, porque ella nació en el 1969 en Irán,
no sé si yo entonces era, bueno, ya no éramos tan pequeños cuando... En el 69 sí, hombre. En el 69 sí, pero cuando en el 79, creo que fue, cuando Khomeini estaba exiliado en Francia, ¿eh? Y entonces resulta que, claro, en Irán estaba un sátrapa, Persia. como todo lo que era Persia, porque Irán es Persia, Irán e Irak es Persia, pues estaba Reza Pahlavi, ¿no? Entonces, el Shah de Persia. Entonces, destituyen al Shah de Persia y entra la Guardia Revolucionaria de Khomeini, apoyada por todos los estamentos, digamos, y todos los gobiernos europeos y tal, porque lo tenían allí con esa carita que tenía, pero en fin. La familia de Marjane también apoyó esa revolución islámica, digamos, para que se fuera el sátrapa, aunque ahí Irán sí tenía libertad en temas de las mujeres, iban con minifalda, iban sin velo, no tenían podían conducir. Podían conducir, no tenían todas las podían estudiaban en las universidades, ya te digo, había muchísima libertad, claro. A medida que el régimen de Khomeini fue cogiendo su confianza, digamos, entre comillas, pues claro, ya se vio presionando a las niñas y además se ve muy bien en esa película, se ve muy bien cómo le obligan a las niñas a ponerse el velo, a esconderse de los hombres, a ponerse el hijab, a ponerse, en fin, y los padres deciden mandarla a Viena, ¿no? Estudia Bellas Artes en Viena, después de Viena se va y termina la carrera en Francia y ella era francesa, ¿no? Ella era francesa e iraní. Y la verdad que son de las cosas que te dejan un poco, porque esta mujer tenía una carrera por detrás, pero también la tenía por delante, porque ella hacía películas como la última que hizo fue la de Madame Curie, que fue buenísima, vamos, la vi yo, las voces, la boda de la Jota. Y además ella fue princesa de Asturias, de Concordia y de todo esto, porque ella era una defensora de derechos humanos. Pero es curioso cómo el amor puede dejarte morir. Y hoy, precisamente hoy... No confundamos a la gente, ¿eh? Yo no creo que sea el amor. Hoy precisamente... Todo el mundo puede estar de acuerdo que uno de los grandes filósofos del siglo XX, sin lugar a dudas, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, es Ortega y Gasset. Claro, ¿no? por supuesto. Pues bueno, tú sabes lo que decía Ortega y Gasset del amor. A ver. Decía Ortega y Gasset que el enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha y se empobrece. Esa es una lobarida. Hombre, si lo decía Ortega, eso es así. Es una lobarida, hombre. Y luego te viene a decir el artículo que afortunadamente se pasa. Que afortunadamente se pasa el enamoramiento. Bueno, afortunadamente se pasa. Mientras se pase la pasión. Hay mucha... Bueno, las ganas, ¿no? Claro, las ganas de... las ganas. Por lo menos las ganas. Pero es verdad, y bueno, y luego tú te pones un poquito, esto es un poquito editorial, luego tú te pones a estudiar y dicen los filólogos, que en el enamoramiento tal como lo tenemos nosotros, viene por Beatrice, por Dante Alighieri, por la Divina Comedia. Claro, él se enamora de Beatrice a los 9 años y mantiene ahí un amor romántico que luego en la Divina Comedia pues ella aparece, desaparece y entonces se crea ese enamoramiento que nosotros los europeos, los occidentales lo hemos llevado. Claro, ahí empieza la historia a escribirse las novelas de caballería. El Quijote es por excelencia, bebe de las novelas de... El amor romántico es el que se enamora de un fantasma. Exactamente. Un amor imposible. Pero que nosotros, y sin embargo, pues claro, los romanos pues se llevaban bien, pero no sentían ese enamoramiento. El amor por interés siempre dura más. Hombre, sí, es verdad. Sea el interés que sea, no hablo económico, del interés que sea, siempre dura más. Y un médico que tiene que decir todo esto, llevaba razón Ortega. Ortega ya se dijo que ni divina ni comedia.
Pero Bueno, no sé. es extraño, porque sí. si es uno de los grandes verdad. filósofos del siglo XX, ¿eh? Bueno, tienen su visión los filósofos al A final este le tuvieron que hacer pensadores. una putada de jovencito. Algo le dieron. Una mujer la tuvo que hacer La mucho cobra, daño. la cobra 20 veces. La que le gustaba es Mucho daño, le mucho dio daño, calabaza, ¿no? mucho daño. Bueno. Bueno, pues nada, ahí dejamos este homenaje a Marjan Satrapi, Mira. que era una de las grandes. Tú no Mira. has querido coger el tema porque no te sientes identificada, porque Porque ella está muy bien. Yo no sé nada. Lo que yo te digo. Que mira, Quino, yo me compré el cómic antes de que la chavala esta fuera famosa sí. y dibujaba mal. Sí, hombre, ¿vale? claro, no Pero sé, bueno, que no tiene importancia. no tiene importancia. Pero la verdad que cuenta eso, que en un principio fue una tragedia con una sensibilidad que la verdad que te enternece, incluso la historia que es cruda. Entonces, claro, esta señorita, esta mujer, pues estaría... De amor no se muere nadie. El amor es un estado más bien eufórico, Mm. ¿vale? Entonces no te lleva a eso. A eso te llevará a otras historias. Pero sí que se la ve que era muy sensible y, bueno, tendría un puntito que le afectaría la muerte de su marido, por supuesto, y le habrá llevado a la muerte la depresión, no el amor. Claro, bueno, Vamos, la depresión, yo no sé, o la lo que soledad, o la soledad. Sí, Bueno, yo es leía que- en los titulares, creo que decían algo así como que había muerto de tristeza. De ¿no? tristeza, Claro. de Más soledad. que de amor, de tristeza, evidentemente, una depresión. Esta mujer con 56 años la lleva a Juan y medio y estoy seguro que le dan salida. Ofertéis. Hombre, Hombre, algo ofertéis. encontraría. Pero yo Era creo que Juan y joven. medio es más serio. Pero más serio. para más mayores, ¿no? No, hombre, Ah. tú no has visto Juan y medio con 56 años Con mi aparece, madre, pero hombre, ya, por favor, Juan y desde- medio, esta mujer en Juan y medio hubiera tenido 20 o 30 y le hubieran quitado la soledad, ¿entiendes? Claro. Sí, allí van, en Juan y medio van gente con 50 y tantos años. Es que ya tenemos una edad, Elina. Yo ya yo no puedo ir. Estamos casi para allá, Juan y medio ya, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a meter musiquita. Tú decides, bueno, ya Nuria lo sabe, ¿no? La música. Sí, lo sabe, pero le podemos decir otra cosa. porque No, la como que ella ya- quiera, tú, la que manda Ah, Nuria, si es nosotros verdad. aquí. Ponla al tuntú, Nuria, a ver La qué que tú sabe. quieras. Aquí estoy, ya nada más, no soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche. Hay que ver, Lale, lo que te gustan los chulos, coño. Pero qué bien sabe Nuria, ¿eh? Cómo ha elegido, ¿eh? Gracias, Nuria. Se ha dado en el Venga, bebé, lo como se chulo, suele eh. decir. Me ha dado. Pues cualquiera ahora se pone un traje de raya, madre, y se va. ¿Eh? Te da una vuelta por ahí por Triana. Hombre, ¿eh? lo que Pasa el puente Triana vestido de chulo. Con el traje de raya y una corbata y. Bueno, te recuerdo que Y unos zapatos de charol. que en feria vamos así vestidos y hemos pasado ferias de 40 grados, o sea que no nos va a pasar Pero nada. ahí estás bebiendo, coño. Pero mientras Y llega, comiendo. Y Tino. Y comiendo. Y comiendo. Y bebiendo. Bueno, pues Angelino Carraceo te va a hacer la entrada porque ya vamos por qué libro, Salva. Yo creo que es la tercera entrevista que te hacemos, ¿no? Bueno, sí, he estado 2 veces en la radio, pero realmente hablamos de los cuentos tontos. De los cuentos, Ese fue mi libro exactamente. anterior, Ese con fue el Ediciones ante- Muida, ese. que era un libro de relatos, Ajá. clave de humor y tal. Y esta es mi primera novela. Luego Ajá. tengo hay otras participaciones en libros colectivos, de relato, tal, pero realmente libros en solitario y eso son esos 2. Ujú. Y esta es la primera novela. que- El libro lo edita, ¿qué editorial? Platero Cool Books. Platero Cruz. Ujú. ¿Se puede localizar en qué sitio? Pues mira, la forma perfecta es a través de la página web de la editorial Platero Cool Books. Perfecto y Platero fácil. Cool Books. Cool Box. Se escribe C-O-O-L. Cool con frío. Cool Books. No, Book. Frío Book. o guay, ¿no? Cool es Guay, guay. es como guay, ¿no? Cool Eh, Book. Books. Book de libro, ¿no?
De libro. De libro. En plural. Es que Ajá. aquí no lo que Platero domina es el Pulvos. francés. El francés. El francés sería Y un libre. poquito el griego. Libre. Y el griego también. Guay libre. Spoken English. Guay. Platero Coolbox, sí, es una editorial, sí, tiene su sede en Tomares y bueno, después de llamar a muchas puertas, pues tuvieron a bien aceptar mi manuscrito y Vale, y darme se esa- puede ver, se puede comprar a través de la página web. Eso es, también está en Amazon, se puede pedir a librerías, ahora estoy moviendo un poquito que tenga presencia, o sea, que Ujú. esté en las librerías, por lo menos en algunas. Se puede encargar a tu librero de tu barrio, Sí. de toda la vida, y se puede pedir por internet. Tú puedes ir a la esta del libro, ¿no? A la casa del libro y allí Encargarlo. te lo ofrece Ujú. y vamos, no hay ningún problema. Sin problema. El Corte Inglés también, Tiene ¿no? distribución, sí, tiene distribución a través de Gaceta, de distribuidoras de la... ¿Ya lo has presentado? ¿Quién te Sí, lo va a sí, presentar? hice la presentación fue el 13 de mayo Ajá. en La Revuelta, y en la calle 7 Revuelta, y la verdad que fue un acto súper chulo. Muy bien. ¿Quién te lo presentó? ¿Angelina al final? No, o No, fue? pues No la- puede fue ir. Rosa Núñez, la directora de la editorial. Sí, y la yo, conozco, creo, la conozco. Eso Es la que llevaba a Victoria Zamprana, sí, la Sí, conozco, y la conozco. nada, la verdad que fue un acto súper chulo. Yo teníamos mucha complicidad, fue muy dinámico y la verdad que estuvo aquello lleno de amigos, de familia, y lo petamos. Me dijeron en La Revuelta que desde que fue Fernando Sánchez Dragó, aquello no lo habían visto igual. Lo cual entendí como un piropo. Hombre, claro, viniendo de Fernando Sí, Sánchez sí, Dragó. Y encima salieron con buena cara, ¿no? Hay que, Como hay que ver qué programa hacía, cuando Hombre. se acaba lo del libro. de humor todos. Eran de humor, De bueno, humor. sobre todo aquel que hizo, yo creo que está en los anales, tendrá millones de reproducciones, es cuando Paco Arrabal hablaba del milenialismo. Hostia. Que iba borracho, Iba- perdido, Paco Arrabal. Iba ¿no? como una chinche. Paco Arrabal, ¿no? Arra. Arrabal era. Iba con una borrachera tremenda, se caía. Hablemos del milenialismo, coño, ya. Pero ¿qué pasa? Claro, cada uno va como quiere. Yo decía al otro, Paco, que te cae, Paco. Igual Bueno. Paco estaba muy cerca del suelo. Pues hacemos una pequeña sinopsis, ¿no? ¿O no? Ahora te cuento. Bueno, mira. tú lo presentas. A mí- a mí es que me Yo te viene- dejo los trastos. Vale, Y yo, venga, venga, a ver cuánto dura. venga. Que a mí es que me llegaron muchos vídeos cortitos Ujú. de mucha gente variopinta y siempre terminaban diciendo que todo ocurra, que todo ocurra. Ujú. Hasta que me llegó la invitación de Salva, ¿no? Para la presentación de su libro. Y claro, ya causó una expectación antes de presentar el libro. Su libro, es que lo que me gustaría, cuando yo voy a comprar un libro a una librería, yo no quiero llevar nada predeterminado, ni me gusta que me recomienden libros, ni nada. Pues cada uno es como es, ya está. Ni discos, por ejemplo. Ujú. Entonces yo voy a comprar un disco o voy a comprar un libro y me fijo mucho en la portada, en lo de fuera, ¿no? Digo, si se han currado la portada, lo de dentro ya ni te cuento. La maquetación. ¿no? La maquetación, todo eso. Y con lo de Salva, pues me gustaría, pasa lo mismo, porque tengo el libro ya hace varios días Ujú. y digo, me lo voy a leer, lo voy a estudiar, digo, pero me gusta más sorprenderme y que él me lo haga descubrir, ¿vale? Entonces sí sé que es una fantasía épica, que hay su mapita de ese país. Y lo que sí me gustaría preguntarte para empezar es, ¿hay también una lengua, ¿no? Sí. propia? Ujú. ¿No habrá desarrollado tanto la lengua como en El Señor de los Anillos, ¿no? Eso. Te diría que no, probablemente no tanto. Sí que es verdad que cuando empecé a desarrollar la novela, bueno, yo tenía el argumento, ¿no? Todo el argumento trazado, o la gran mayoría. Y entonces cuando empiezas a crear el mundo, a crear los personajes y a empezar a escribir y desarrollar, pues, bueno, empecé a introducir en la historia algunas palabras en una lengua, bueno, que es la lengua Ficticia. de ese reino, ficticia, exactamente, Ujú. gracias. Y claro, cuando ya había ido usando diferentes palabras, se me ocurrió hacer una especie de diccionario. Digo, bueno, me las voy a ir apuntando, no vaya a ser que se me Ujú. pasen o las ponga Ujú. diferentes, ¿no?
Y entonces a partir de ahí se me ocurrió usarla más en el libro, ¿no? Para que tuviera más presencia. Y la gente me dice, bueno, ¿pero para qué? Y yo digo, bueno, pues mira, creo que simplemente por darle algo más al lector. Al final enriqueces ese mundo que tiene, pues, es un mundo inventado, tiene un world building que se llama, que es construir un mundo ficticio. Es un exarreino en el que hay 6 reinos con características diferentes y razas diferentes. Y entonces, pues, quise construir una lengua. Ya está. La he usado mayoritariamente en los títulos de los capítulos para tampoco cargar mucho, ¿no? O sea, los personajes nunca hablan o casi nunca hablan en esa lengua. Pero sí hay muchos vocablos. Por ejemplo, el médico, lo que sería el médico, estamos en una época medieval, fantástica, pero medieval, pues es el Gaelen, ¿no? Igual, el gaélico, como si fuera Gaelen. No, Gaelen quizás bebe más de galeno, transformado. Galeno tiene que ver mucho con la medicina, ¿no? Eso es, claro, esa es la expresión para nombrar al médico, ¿no? O lo que sería entonces pues, el fisiólogo, el curandero, depende del ambiente, ¿no? Esa palabra está elegida, pero a ver si te he pillado en un acto fallido. Venga. Hay un título de un capítulo que se llama Eres una bendición. En el idioma, fíjate tú, quédate con la frase, Quino, que tú tienes poca memoria. Eres una bendición. Ahora, en su idioma es Bun Semen Prolome. Eso puede ser un acto fallido porque esto ha sido elegido también. Lo dices por prolome, ¿no? Por prolome, claro. Semen prolome. Venenum est. Claro, porque eso es prolembra. Prolembra. Semen Bueno, prolembra. pues eso es como, bueno, pues una coincidencia. El verbo ser, al final genera una especie de diccionario, porque es inevitable incluso no solo de vocablo, que es una semántica, sino una especie de pequeña gramática, porque al final hay que construir frases, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, eres es el verbo ser, y semen, pues viene... de semen. Bueno, de semen. No me lo trago. Yo tampoco. Yo creo que esto ha sido un acto fallido, que diga un psicólogo o un psiquiatra. Pero está claro que este lenguaje no sale de la consulta. No viene de nadie con en la consulta hablando. Eso es. Pues yo trabajo en la prisión y yo podría tener vocablo, como dicen, me la ha pelado el Supremo. Me la ha pelado el Supremo. Me la ha pelado el Supremo. La lengua hay que tratarla bien. ¿Sabes? Habla, bueno, aquí la historia, pues, entre otras cosas, hay una enfermedad, que también hay un hilo que dura todo el libro. ¿Venía a cuento o también es porque tú eres médico y dices, aquí me puedo desarrollar más, me puede servir mi profesión? Mira, como hemos tenido una pandemia recientemente, y en este caso hay una epidemia que afecta a todo el reino, a todo el exarreino, y es el origen de toda la movida, digamos, ¿no? de la llamada a la acción que se llama, ¿no? Evidentemente puede haber algo del médico que soy ahí, ¿no? Este libro lo empecé a escribir en 2019 a raíz de un taller de escritura sobre estructuras narrativas y en el desarrollo de la estructura del ejercicio del viaje del héroe, pues desarrollé este argumento, ¿no? Un desarrollo en 1,5 folio o 2 folios, y que es lo que luego se desarrolla cuando escriben, ¿no? Y entonces, pues ahí pues se me ocurrió como, bueno, no sé por qué, quizás porque soy médico, no lo sé, aunque tampoco era mi intención realmente. No sé hacer un libro sobre medicina, pero la verdad que ahí sí te puedes encontrar tú con un punto de apoyo a la hora de la narrativa. Por supuesto. Al final el origen de todo es esa epidemia que empieza a haber muertes en un reino, nadie sabe por qué ni por qué no. Y encima estamos hablando de la Edad Media, ahí no hay casi ciencia, vamos. Y entonces hay un rey malvado que está obsesionado con la enfermedad, que por supuesto no quiere morirse y quiere buscar el remedio, ¿no? Y entonces es el que hace que algunos de los protagonistas se tengan que lanzar a la búsqueda del remedio y inician ese viaje, ¿no? Esa es un poquito la base del inicio. He leído por ahí que era un poquito más largo, ¿no? Sí, sí, el manuscrito original tenía unas 600, pues no sé cuántas, 640 páginas o algo así. Y siempre cuento que cuando estaba escribiendo,
el cuarto del ordenador de mi casa, que todos tenemos un cuarto del ordenador o algo parecido. El estudio, tú y el estudio. Bueno, mi estudio de escritura. Pasaba mi mujer de vez en cuando por la puerta y ¿cómo vas, chiqui? ¿Cómo vas? Tal. Y entonces yo estaba ahí en plena escritura, papá, y le digo, chiqui, llevo 200 páginas y todavía no se han subido a los caballos. ¿Todo por qué? Pues primero porque cuando empiezas a escribir una novela tienes que ambientar, tienes que situar, más aún cuando es un mundo que nadie conoce, que no es nuestro mundo real, que tiene unas normas concretas, que tiene unos seres concretos, unas razas, tienes que empezar a presentar protagonistas, a justificar por qué van a dónde van, ¿no? Y claro, al final es verdad que pasa eso, que lleva 200 páginas. Bueno, total, que me fui a 600 y pico. Buscando editorial al final, Platero, pues me respondieron fantásticamente que les había encantado, que querían publicarlas, pero que era muy largo, ¿no? Al final la extensión implica papel, grueso de libro, precio, y que había que o publicarlo en 2 mitades o recortarlo, total, que yo me comprometí a cortarlo porque yo no quería publicarlo en 2 mitades. Y nada, el pasado verano-otoño lo dediqué a recortar el libro sin mutilarlo, sin quitarle nada, simplemente trabajando el lenguaje, que además creo que le ha venido muy bien, porque al final fíjate que le he quitado unas 200 páginas, se quedan 400 y pico, sin perder contenido, ni el más mínimo. Es simplemente quitar palabras de aquí, una descripción de allí, una frase que se repite un poco, y creo que le ha sentado de maravilla el libro. Quitarle 200 páginas de paja, con perdón. Claro, es que cuando tú empiezas a escribir un libro de ficción en el que nosotros no conocemos ese mundo, pero tú tampoco, tú lo estás conociendo. Sí, yo lo voy creando sobre la marcha. Lo vas creando sobre la marcha, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la propia historia te está demandando a ti algo. Claro. Y por eso lo vas haciendo incluso más largo de lo que debiera. Que muchas veces a lo mejor esas 200 páginas que has quitado podía ser redundancia. Sí. Solamente. Todo era realmente del lenguaje, ¿eh? Una frase que está escrita con 13 o 14 palabras, pues dejarla con 8 palabras porque hay cosas que sobran. Expresarla más sencillo, quitar un exceso de descripción, pero al final, claro, a lo largo de todo el libro, ¿no? Ha hecho un Pío Baroja y ha cortado la frase. Por cierto, creo que no hemos dicho que la novela se llama Que todo ocurra. Que todo ocurra. No, lo diremos varias veces y eso. Es que hay una enfermedad porque es médico, también es de amor. Sí, no diría que es de amor, pero hay amor. Hay amor de dos formas diferentes, podríamos decir, quizá. Pero sí hay algo de amor sin ser una novela romántica. No es una novela romántica. Pero sí que hay algo de amor. Es que aquí Tú dices que es de la Edad Media. Pero ¿en dónde se ubicaría este reino? Para mí sería una baja edad media, es una... Pero ¿en qué sitio lo ubicaría? En el viso de los Pedroches. Eso, en España o Normandía, Inglaterra... Bueno, es un reino inventado, con lo cual... Bueno, no es un territorio que tiene costa, no es una isla, está formado por 6 reinos y bueno, el nombre es inventado, ¿no? Y bueno, pues no sé si decirte que podría ser algo centroeuropeo o Reino Unido, bueno, da un poco igual. Norteño. Bueno, hay diferentes zonas con diferentes paisajes, hay una zona desértica, otra muy, muy húmeda, hay una zona hacia el norte volcánica que en fin, bueno, tiene diferentes... Se lo ha inventado todo. ¿Por qué da la pandemia tanto juego en el tema de series, de libros? Bueno, me gusta decir hablando que... de Petrarca, creo, de Boccaccio, creo que la obra que empieza con la peste, ¿no? La desgracia. Me gusta decir que empecé a escribir el libro antes de la pandemia nuestra. Vale. No por nada, oye, podría haber sido después y tampoco significaría nada, ¿no? Pero bueno, que todo el libro está escrito antes de la pandemia. Y por supuesto el argumento ya estaba de antes, ¿no? ¿Que por qué da? Porque bueno, creo que es una situación en la que hay un miedo, hay conflicto. Yo creo que la historia, la narrativa necesita conflicto, ¿no? En este caso hay un conflicto evidentemente de salud, pero lo que hay fundamentalmente es miedo, preocupación, intento de buscar soluciones y todo eso, todo lo que se genera, ¿no? de
en torno a la muerte, porque estamos hablando de una epidemia, bueno, en este caso una enfermedad mortal, ¿no? Pero precisamente siempre cuento una cosa que me vino un poco de casualidad cuando estaba buscando el espacio donde organizar la presentación del día 13. Bueno, a través de mi hermana Marta, pues me ofreció el contacto de José Antonio Galindo, que tiene un centro de psicología en Los Remedios, un centro estupendo, magnífico, un pedazo de profesional. Y total, ella me dijo, oye, prepárate un poco porque igual te preguntas qué enfoque psicológico tiene tu libro, qué hay ahí. Y entonces me puse a analizar yo mismo mi propia novela, cosa que no había hecho nunca desde ese punto de vista, y la enumeración de circunstancias, digamos, relacionadas con la salud mental o la psicología, o sea, es interminable. La pérdida de familiares, el duelo, la muerte, la opresión de un rey tirano, el cautiverio. Máxime si nos metemos dentro de esa época de la Edad Media, donde la Baja Edad Media es la que está más cerca de nosotros. La alta es porque me costó un examen. Pues a lo mejor me he equivocado, ¿no? No, es que me costó un examen. Sí, bueno. Sí. Además suspendí porque yo entendía que la alta Edad Media es la que estaba más cerca, la Baja Edad Media es la que está más cerca y la alta es la que queda más lejos. Entonces será la alta. La alta. Yo siempre dejo el quesito amarillo del trivial para el final porque la historia no es muy fuerte. Y bueno, y claro, es que dice, una pandemia da lugar a escribir libros como este, pero también, por ejemplo, en el caso de ciencia ficción. Acabo de ver yo una de Pluribook. Sí, pero es que vamos, lo de la pandemia no es porque hables de la pandemia, sino porque ya te metes. A partir de ahí dentro. empiezan las historias, es la muerte y, claro, y la búsqueda de soluciones. La búsqueda de soluciones. ¿Y cuál es el protagonista en este caso? Bueno, pues ¿El médico? Digamos, el médico es un personaje secundario, bueno, forma parte del grupo que intenta buscar el remedio. Es que, bueno, siempre hablo pensando mucho lo que digo, pues no me gusta hacer spoilers. No vamos a hacer spoilers. Entonces, bueno, el protagonista principal es Dugar Gronkin, que es un granjero, un chico de unos 18 años, que es el que el rey consulta a un oráculo y le dice, suelta unas palabras y un nombre o algo parecido a un nombre, y se van a buscar a alguien, le suena el nombre de este chico y van a buscarlo, ¿no? Y entonces el rey pues le obliga a... Estamos hablando de la Alta Edad Media. Alta Edad Media, sí. Los reyes precisamente no eran muy... No eran benévolos, no. Muy buena gente, Eran bastante... No tenía problema para cortar vamos a decir, cuello. Tirando a cabrones, ¿no? Sí, no tenía problema pues, para cortar. evidentemente. No era que mérito. Y entonces, pues nada, le obliga, se busca la forma, que tampoco quiero desvelar, para obligarle, ¿no? Y entonces le arrima a un ser espiritual que es su consejero, aunque él nunca le escucha, y a un soldado de primer ciclo, primer año, sin mucha experiencia. Eso es lo que le une para arroparle en ir a buscar un remedio que nadie sabe cuál es, que el médico aporta unas ideas, mira, puede ser tal. La epidemia se llama la fiebre gris, ¿no? Las personas que van muriendo mueren como embadurnadas en una especie de sebo gris, de sustancia grisácea. Entonces, bueno, a través de deducciones piensan que el origen está en el reino volcánico, ese territorio volcánico del norte y tal. Sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers. Esa es la trama, ¿no? Digamos. Entonces, pues nada, hacia allá van y luego van pasando cosas. Es como... Él es un libro, me gusta decir, es verdad que es una fantasía épica como género, pero fundamentalmente es un libro de aventura. Sí, es real, es una aventura. Un viaje hacia un territorio del que dicen que nadie ha vuelto, en la búsqueda de un remedio que nadie conoce para una enfermedad que nadie sabe que la produce. Y que todo ocurra. Ahí lo dejamos. Como la búsqueda del vellocino de oro, de un santo grial, que al final es la búsqueda interior. ¿O? Claro, hay una búsqueda al final en todo ese viaje, es un poco la excusa, ¿no? Realmente quizás yo creo que narrativamente es importante la aventura, que pasen cosas y tal, y ese viaje, pero en el fondo el trasfondo es la vivencia de esas personas, sobre todo el protagonista y su evolución, ¿no? Y con todo lo que va viviendo a lo largo de ese viaje
a través de penurias y de sufrimientos, ¿no? Que van ocurriendo, claro, evidentemente. Cuando tú estás escribiendo tu libro, hay varios personajes principales. Supongo que, bueno, los que no son principales pues se pueden tratar de una forma más fácil. Pero ¿cómo te trabajas tus personajes principales? ¿Cómo hacen los policías en las películas? ¿Le pones un careto y ahora haces un desarrollo de su personalidad? El careto no inicialmente. Luego, a raíz de la presentación, que hice un book trailer, un poquito, quise hacer algo visual que sirviera como gancho y tal, pues ahí... El careto en cuanto a fisonomista, que a lo sí, mejor... Sí. Hombre, claro, al final tú te tienes que hacer unas fichas de personaje porque, bueno, vas a hablar mucho de ellos y bueno, pues si es rubio, es castaño, el cabello como lo tiene, si es delgado, grueso, más o menos la altura. Y luego su personalidad, pues cómo es, si es bondadoso, si no, si habla de tal forma, de tal otra, para que tenga consistencia a lo largo de la historia, ¿no? Yo he escrito mucho microrelatos y ahí no hace falta hacer eso. O incluso relato en una novela, el personaje tiene que tener consistencia. ¿Y alguno se te ha revelado? No, diría que no. ¿En qué sentido? Hombre, que a lo mejor tú piensas que ese personaje tú luego lo has planteado de una forma determinada y otro de otra, y a lo mejor cuando interactúan, pues a uno de ellos termina escribiendo algo que a ti no se te debe pasar por la cabeza de que ese personaje pudiera haber dicho o hecho eso. Eso sí pasa, ¿eh? Pasa escribiendo, que a medida que vas escribiendo hay algo que no controlas. Y vas, incluso narrativamente, salió una segunda línea argumental, digamos, una subtrama que yo no me esperaba ni la tenía contemplada, que casi brotó. Y eso no hubo forma de pararlo y bueno, creo que le ha dado riqueza al libro. Y luego las cosas que le pasan a los personajes es verdad que a veces no las controlas del todo, ¿no? Sí sabes hacia dónde vas, pero la forma de reaccionar o la forma de tal, o se te ocurre algo un poco sobre la marcha. Sí, hay algo de eso, hay algo de inesperado en la escritura. Claro, que yo creo... Es la primera novela tuya, ¿no? Primera novela, sí. Cuesta, es diferente, ¿no? El cuento a... Sí, claro, sí, eso ya son palabras mayores, porque esto es como un arquitecto. Aquí tiene que haber muy buena base. Claro. Los personajes están muy bien estudiados. ¿Cómo se empieza a pensar, las anotaciones que se van haciendo? Este va a ser protagonista, esto lo vas quitando, ¿cómo se va haciendo eso? Mira, yo creo que en mi caso solo puedo hablar de esta novela. Yo no soy un teórico realmente, ¿no? Pero creo que es fundamental que la historia nació de ese taller de escritura, de ese ejercicio de estructura narrativa, en el cual yo tenía todo el argumento desarrollado en 2 folios, o sea, sucintamente. Pero es muy importante saber hacia dónde vas, porque lo que pasa ahora está muy condicionado, o lo que tiene que pasar, ¿no? A partir de ahí, pues a base de imaginación, de creatividad, tienes que ir creando todo. Es que no hay nada. Tienes que crear mundos, razas, vocabulario, personajes, y entonces, pues bueno, pues tenía un montón de papeles en mi mesa. Hice el mapa que trae el libro, que como todo buen libro de fantasía épica, bueno, no tendría por qué ser necesario, pero yo creo que ayuda y ayuda al lector a ubicarse visualmente en ese territorio, ¿no? Y el mapa y los nombres y todo, y las razas y qué caracteriza cada uno, todo eso hay que ir haciéndolo y hay que ir dejándolo por escrito, porque si no se te pasan cosas. Y puede ser que... Me acuerdo en una revisión me di cuenta de que había un personaje que le habían hecho una herida en la cara. Y luego volví a hablar con él, de escribir, y no nombraba nada. Digo, claro, la cicatriz. Digo, esto no puede pasarse, no se te puede pasar. Igual si no lo dices no pasa nada, pero al final eso le da consistencia al personaje, ¿no? Su forma de hablar, todo, ¿no? Hay los personajes, pues, como igual que todos tenemos nuestras coletillas, nuestras frases, pues son algo así, ¿no? Tienen que tener una forma concreta de hablar. Sin caricaturizar, pero sí el que... libro el lector lo conoce. El lector conoce tu personaje y lo que quiere es reconocerlo conforme va leyendo el libro. Y lo que has comentado de que, bueno, los personajes van aportando, tú vas cambiando porque el libro te va pidiendo otras cosas. Bueno, nosotros que somos más pintores que escritores. Pasa lo mismo con la pintura. Hay algunos pintores que te hacen un boceto con un lápiz y después el cuadro es exactamente igual.
pero con color. Ujú. Eso al final se queda pobre, muy pobre, Claro. porque pensar que con tu primer pensamiento vas a dar en el clavo, eres un puto genio. No, nadie es un puto genio. Entonces está bien porque lo que enriquece la obra, sea en las artes que sean, es precisamente que tu propia obra te vaya enseñando y te vaya demandando y tú sepas verlo. Claro. Porque muchas veces la obra te demanda, tú no lo ves, y en un cuadro, en un libro, es pobre. Ujú. Si tú lo ves, es lo que lo enriquece. De hecho, por ahí dicen, bueno, que el arte en sí no vale para nada, pero te ayuda para entender todo lo demás Claro. también, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que una obra que no te haga cambiar de opinión o que no te pida algo que tú no veas y le aportes, eso al final se queda flojo, que es lo que no pasa en este libro, Sí. ¿vale? Y hay muchos que no lo reconocen. Hay algunos autores, pintores o escritores, que no reconocen eso, que algunos conocemos nosotros, en la parte de la pintura, que dan una pincelada y se pegan un chupetón, ¿sabes? Yo creo que por eso es El otro día me importante. estuvieron hablando de... Y yo corrijo un montón, porque claro, como con tu primera idea va a ser la acertada y ya está. Sí, te crees un genio, ¿no? Claro que eres un genio si hasta Dios tiene ahí la evolución, ¿no? Dios creó al mono. De verdad, verdad. Y hay que Y de ahí venimos evolucionando, todos, ¿no? hay que ir evolucionando. Y claro. Luego no puedes poner una pincelada y ponerte eso, o crear un personaje y decir, uy, Dios Claro, mío, y ya esto está, está y ya está así plum plum fantástico. como la escritura automática. De verdad hay que borrar muchas veces. corregir, Y claro. corregir, ¿no? y Eso aportar. hace falta un poco de autocrítica también, no pensar Ujú. que ya lo que he hecho es fantástico, ¿no? Sino El- buscarle... ¿Cuántos idiomas dominas, Salva? El español, bastante Sí, castellano. bien, bien. El andaluz. También. Bueno, no, hablo inglés, me defiendo, puedo tener una conversación o ir de viaje y defenderme. Sí. Y ya está. Ya está, ¿no? Sí. Porque es Tú que no, porque tú pides una cerveza. en el tema... ¿A quién se podría asemejar? Porque para que la gente vaya un poco orientada, ¿al Señor de los Anillos o a Juego de Tronos? Bueno, Juego de Tronos no, evidentemente. No voy a hacer porque tiene comparaciones. nada que ver. No. No vamos a hacer comparación. No, Yo creo Pero que una novela... por situarse, como todo ya es tan visual, Claro, es pero tan visual, realmente... pues claro, la gente... Visualmente, o se puede imaginar, es mejor leer que verlo, ¿no? En este caso, Sí. ¿no? Yo creo que es verdad que parece que necesitamos que algo nos recuerde a algo, se parezca a algo o tener una referencia. O que Lo se cual no puede es hacer necesario. en película, por ejemplo. Evidentemente es una Una fantasía novela. épica y nuestra cabeza se va a las que conocemos, ¿no? Pues sí, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, tal. Pero realmente parecerse no se No. parece a ninguna. Es verdad que alguien me ha comentado, oye, pues sí, claro, hay un viaje buscando algo, tal, pues El Señor de los Anillos tiene también al final Un poco eso. ese que tienen que llevar el anillo a destruirlo, ¿no? Pero realmente es que no se parece. Claro, sí, es una fantasía épica. Oye, pues hay dragones y no sé en cuál también. Pues bueno, sí, es fantasía, va a haber, hay muchos territorios comunes, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que no se parece a ninguna. Sí. No, Por es supuesto, que- todos los creadores tenemos influencia, no lo Claro. podemos Hombre, negar, ¿no? Pero, sobre todo porque cuando se escribe se ha leído mucho, ¿no? claro, Que es fundamental. Claro, ¿no? Salvo- claro. Fíjate que yo no he ¿Cuántos leído libros mucho te puedes leer a la semana? a la semana, O ojalá. al mes. Hombre, Ojalá. si tuvieras tiempo. No, mira, leo despacio, soy un lector lento. Ujú. Primero porque parte de mi tiempo libre lo dedico a escribir Nada, ya. y a otras cosas, ¿no? Entonces leo por la noche, leo en el desayuno con el cafelito un rato, tal, y leo lento. A veces me llevo un mes, 2 meses, hasta 3 para terminarme un libro. Sí. Ya, depende de la extensión, por supuesto, ¿no? O de lo que me enganche. No, pero lo vas sacando jugo, ¿no? Lo vas sacando Sí, jugo. bueno, me gusta leer y disfrutar de la lectura y sacarle jugo a las cosas, ¿no? Pero es fundamental. A para veces escribir. tengo 2 o 3 que me estoy leyendo a la vez. Por eso, pero que para escribir es fundamental leer. Hombre, yo creo que sí. Eso. Esto Fundamental, que es pasa como fundamental, cuando ¿no? Si quieres la gente escribir bien. pinta y se pone a pintar sin dibujar. Claro. Si pintas sin haber visto cuadros, pues al final pues haces uno a las flores o algo de eso, ¿no? Sí. Y ya está. De todas formas, cuando dices a quién se parece, pues depende de lo que tú hayas leído, de tu mundo. Tú le vas a sacar parecido a algo dependiendo de cómo sea tu mundo. Cuanto más grande sea tu mundo, más parecido le vas a encontrar al libro este. Cuanto más reducido seas, claro, si tú nada más que has visto El Señor de los Anillos, pues dirás, pues se parece al Señor de los Anillos. Ujú. Pero si tú has leído, pues,
Jasón y los argonautas, pues a lo mejor dices, ostras, pues mira, que si el vellocino de oro, pues yo qué sé, puede decir un montón de cosas, ¿sabes? Depende de tu mundo. Y después, si te vas al trocito, pues a lo mejor hay una relación en un capítulo de algo que te puede recordar otro libro distinto que a lo mejor no es ni de aventuras. Que te lo pasas bien leyendo el libro. Yo creo que sí. De hecho, uno de mis objetivos era o sea, el objetivo para mí es que la gente disfrute leyéndolo, que tenga avidez por leerlo, que quiera saber qué pasa ahora, o sea, esa cosa de los libros de aventuras, ¿no? Y luego me da mucha satisfacción cuando, bueno, mucha gente me está comentando que se lo ha vivido, que estaba enganchado. Creo que eso es magnífico por el libro. Eso es la clave. Y luego que se han sentido identificados con el otro día me decía una amiga que lloró, porque bueno, hay un personaje que fallece y tal, y entonces que le recordaba al fallecimiento de su padre y que era igual, que había sucedido exactamente igual, tal, y se había emocionado, se había tal, que la gente se identifique con los miedos, ¿no? Con las vivencias, con lo que le pasa a uno. Es que iba a decir una cosa que no debía. Pues no hay mejor crítica que esa. Ese identificarte con las vivencias, incluso que estamos hablando de una aventura ficticia en la alta Edad Media. Sí, en la alta. En un reino fantástico. ¿No ve cómo se aprende con el libro? Sí. Hombre, pues, bueno, no hay mejor crítica que esa, ¿eh? Sí, mejor que te la hagan en el país. Hombre, si te la hacen en el país, pues María José. Bueno, en el ABC María José Solano, pero bueno. O cualquiera de estas, pues bien, pero vamos, la mejor crítica es el que te haya leído el libro y te vaya comentando ese tipo de cosas, ¿no? Pero, que la haya emocionado. Y sobre todo cuando se lee una novela y tú ves que quieres ver el capítulo siguiente y no lo puedes dejar, y como cuando ves una serie que dices, porque a ver, y tú lo vas leyendo y te vas enganchando, eso es... Eso es un comentario muy generalizado y que a mí, fíjate cómo me llena el alma, ¿no? Que la gente me cuente que no puede dejarlo, que enganchado. Entonces eso es fantástico. Para mí fantástico. Aparte entiendo que está gustando, que está bien leído, no solo construido para enganchar, ¿no? Sino que bueno, que la historia gusta, ¿no? Tengo que decir también que el libro, porque tú sabes que estuve trabajando en una editorial. Sí, por eso. Me contrataron. No, está perfectamente maquetado, ¿eh? Me contrataron de director artístico y hasta pasaba la mopa, pero bueno. Verdad. Sí, pero con mucho arte. Pero con mucho arte, eso sí. Que el libro está muy bien presentado, está muy encuadernado. Estoy hablando ya como objeto, ¿eh? Tiene su solapa, tiene una especie de, no sé, de guardas, que no son guardas, pero bueno, está en el sitio de las guardas. Una contraportada extraordinaria también. La hojita crema, que ayuda mucho a la lectura, para los que ya tenemos cierta edad, ¿sabes? La letra tiene buen tamaño. Como objeto, está muy bien presentado. Sí, sí que es verdad. Yo dudo entre el brillo ya por una pega, a lo mejor. No, el brillo te tú, llama la atención, tú lo pones en una librería y te llama. Los que dominan el francés les gusta mucho el brillo. Te llama la atención, porque somos así. Pero sí, que como objeto también está muy bien. Sí. Es un buen regalo. Es un buen regalo. Yo, de hecho, voy a regalar alguno. Exacto. Bueno, eso es una idea maravillosa. Sí. Pues le voy a regalar uno a Lale porque, como se titula Que todo ocurra, pues, a ver si lo entiende, está en directa. Esto no tiene nada que ver con lo que hemos leído de Ortega y Gasset, ¿no? No, hombre, no tiene nada verás tú que un filósofo no está en la verdad, porque la verdad o no existe o son múltiples, ¿sabes? Yo creo que tú le darías clase a Tan mayor no soy. A Ortega. A Ortega. A Gasset no. A Ortega y Gasset. Digo, a algún Ortega que está contigo en la cárcel o algo. No sé. Hay que ver. Que es un libro muy recomendable, la verdad que sí. Bueno, pues en los agradecimientos. Vamos a decir de nuevo el título, dónde se puede localizar, que hay que vender, que nos queda muy poquito tiempo. Que todo ocurra. Que todo ocurra. Salva Terceño, lo edita Platero, Cool Books. Cool Books, Platero. Yo creo que metiendo editorial Platero, yo creo que ahí sale ya. Que sale todo. Una cosa. Salva Terceño. Salva Terceño. Salva se lo agradece a Quique y Salva, que hay una pista ya en lo de Salva. Y a Elo,
que como algo de amor aquí también, no sé yo si tendrá que Hombre. ver ¿sabes? Y también hay que agradecérselo a María Requena, que le ha hecho aquí un prólogo muy bonito. Muy bueno, Sí, ¿no? muy bonito. Bueno, pues... Es muy amiga y Mm. evidentemente sí, tengo que nombrar siempre a Elo, a mi mujer. Sí, hombre, claro, es si mi- no cualquiera va a casa ahora. Un libro Es mi se amor. promociona durante mucho Sí. tiempo porque todos los días no se escribe, todos los meses no se puede escribir un libro, Totalmente. ni cada Yo 6 no, desde meses. luego. Eso tiene que llegar casi a Salva- la feria del libro. Quino, a la Salva feria no del se libro. puede quejar que le pedí un libro y dice ya no hay. Ah, toma ya. He tenido que esperar la segunda entrega. Fíjate, Así es. esta es la segunda edición ya. Bueno, se ha reimpreso, había libros en distribución y creo que técnicamente no se puede llamar segunda edición hasta que no se agotan. Ahora sí ya hemos vuelto a pedir y ya viene como segunda edición. En ese caso era reimpresión. Sí, Se agotó. además yo me consta, como decía que Platero Cool Books son muy serios. Sí, trabajan muy bien. Muy seria. Yo estoy súper agradecido y además hemos trabajado ahí hombro con Rosa, con los editores, con Lara e Ismael y la verdad que tienen una estructura de empresa, es una empresa pequeña pero tiene estructura y funciona muy bien. Bueno, Y- pues, Salva, ya sabes que tú tienes aquí tu casa, cuando tú Ah. quieras y donde quieras. Si hay que hacer más promoción del libro, evidentemente se hace. Pues os lo agradezco. Y a ver si con los 30, Así no con- trabajamos. con los 30 oyentes que tenemos, a ver si ganamos 30 seguramente 30 libros. Eso sería Muchísimas extraordinario también. gracias y lo que necesiten. Que nos vamos, Nuria, muchas gracias y hasta Chao. la semana que viene, que será la última. Si Dios quiere. Adiós, adiós. Deu. Hasta luego.